Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Chiliz dentro de Binance, dentro del mercado de las criptomonedas, de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible para poder hacernos con este criptoactivo e invertir nuestro capital en este proyecto. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y ahorrarnos este dinerito nos va a venir muy bien al bolsillo para poder comprar otras criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseñé a invertir en los productos que ofrece Binance, como puede ser el BNB Vault, como puede ser el hacer staking, como puede ser el staking de Ethereum, etcétera. Échale un vistazo y toma una decisión para invertir tus criptomonedas en función de tu acepción al riesgo. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso vamos a ir directos al grano. Lo primero que voy a hacer es cambiarlo a español porque lo tengo en inglés, no sé por qué, y ya está cambiado a español. Nosotros nos vamos a ir a la parte de mercados que encontramos en el menú de arriba y una vez estamos en la parte de mercados vamos a seleccionar la parte de zonas y dentro de zonas vamos a poner todo para ver todas las criptomonedas en función de la capitalización del mercado, ¿vale? Es decir, en función del dinero que haya dentro de cada criptomoneda. En este caso están categorizadas de esta manera, pero si no encontramos la moneda de Chiliz en este orden, pues bueno, vamos a buscarla aquí, ponemos CHZ, que es el siglum de Chiliz, y nos saldrá la criptomoneda de Chiliz, que nosotros la tenemos aquí, con un último precio de 0,45 céntimos de euro, un intercambio de 24 horas de 5% más o menos, y una capitalización de mercado, como veis en pantalla. Antes de enseñaros cómo operar Chiliz, cómo comprar Chiliz, os voy a dejar aquí un vídeo para que aprendáis cómo funcionan las comisiones dentro de Binance, y en este vídeo os enseño a reducirlas al máximo posible, y esto nos va a venir muy bien también para comprar el mayor número de Chiliz y poder reducir las comisiones en futuras compras. Bueno, dicho esto, vamos a darle a operar para que se nos abra una nueva pestaña donde nos aparecerá el gráfico del precio en velas japonesas de un día normalmente o de 4 horas. Nos aparecerá también un libro de órdenes, como vemos aquí, y a la derecha nos aparece la opción de realizar una orden. En este caso nosotros podemos interactuar con el gráfico cambiando las temporalidades, podremos también incluir indicadores si nosotros queremos, podemos dibujarlo, etcétera, ¿vale? Es bastante interactivo, es bastante útil. Yo recomiendo a todas las personas que le echen un vistazo porque la verdad que es bastante guay, puedes hacer zoom, quitar zoom, etcétera. Podéis trastear todo lo que queráis. Pero bueno, en este caso nosotros lo que nos interesa es comprar Chiliz y lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué vamos a comprar Chiliz, porque actualmente no todas las monedas nos permiten comprar Chiliz. Vamos a ver qué monedas nos permiten comprar Chiliz. Y para eso lo que vamos a hacer es poner el ratón encima de CHZ USDT y vamos a poner en la lupa CHZ otra vez. Aquí nosotros vamos a encontrar absolutamente todos los intercambios disponibles para comprar el Chiliz. Por ejemplo, Chiliz Bitcoin, Chiliz USDT, o sea el Tether, Chiliz BNB, Chiliz Euro, Chiliz Libra Esterlina, Chiliz TRY. Bueno, pues con estos activos son con lo que nosotros podremos comprar la criptomoneda de Chiliz. Ahora vamos a dar un supuesto. Imaginad que nosotros tenemos Cardano o tenemos Polkadot y queremos comprar Chiliz. ¿Podríamos comprar Chiliz? No, evidentemente no, porque no aparece ni el Cardano ni el Polkadot aquí intercambiable con el Chiliz. ¿Qué haríamos en este caso, tigre? Pues muy sencillo, cogeríamos nuestro Cardano o nuestro Polkadot, lo pasaríamos a Euro o lo pasaríamos a Bitcoin o a Libra Esterlina o a Tether mismamente, y con estos activos ya sí que podríamos comprar Chiliz. De esta manera haríamos un doble intercambio para tener una criptomoneda que sí que sea intercambiable con el Chiliz. Y esto es muy importante porque mucha gente intenta comprar Chiliz y realmente no tiene la criptomoneda adecuada para comprarlo. Si quieres aprender a intercambiar y a convertir las criptomonedas, te voy a dejar aquí un video tutorial que hice muy completo sobre este tema para que aprendas a hacerlo muy bien y muy rápidamente. Bueno, vamos a suponer que vamos a trabajar con el Chiliz USDT, con el gráfico que nosotros vemos en pantalla, y nosotros para comprar mismamente nos tenemos que ir al menú que aparece aquí a la derecha donde nos pone realizar una orden. Aquí nosotros vamos a poder elegir entre comprar y vender, que en este caso vamos a comprar el Chiliz, el primer activo del gráfico, y vamos a hacer una orden market, una orden a mercado. Es decir, que cuando nosotros le demos clic a comprar CHZ, nosotros estaríamos comprando al precio de mercado, que es el que nos aparece aquí, 0,55269. Bueno, está variando porque el mercado está abierto, pero en cuanto le demos a comprar CHZ, se comprará al precio que aparezca aquí en el gráfico.
Si quieres aprender a utilizar las otras órdenes, como puede ser la limit, la stop limit o la orden OCO que nos aparece aquí en la plataforma de Binance, haz clic en este tutorial que hice muy extenso para aprender cómo funcionan, pero básicamente te resumo que lo que van a permitirte es situar órdenes a precios fijos y de esta manera optimizar los procesos de compra y de venta. En este caso, como comentaba, haremos una orden market y nosotros podemos elegir la cantidad que vamos a comprar en función de un activo o del otro. Podemos poner la cantidad de Chiliz que nosotros queremos comprar o podemos poner el total de Tether que nos queremos gastar. En este caso, imagina que nosotros tenemos $1000 o 1000 Tether, pues pondríamos 1000 aquí y le daríamos a comprar CHZ. Ahora mismo, si tuviese esta cantidad de Tether dentro de mi cartera, nosotros habríamos comprado el Chiliz y lo tendríamos dentro de nuestra billetera. Pero antes de ir a ver dónde se ha almacenado este Chiliz, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil para que podamos hacernos con este criptoactivo siempre que queramos, haciendo solo clic en el teléfono móvil. Así que vamos al dispositivo y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso, para comprar la criptomoneda de Chiliz, que es nuestro interés en cuestión, lo primero que necesitáis es suscribiros a mi canal. Nada, fuera bromas, lo que necesitamos es tener la aplicación, que la tengo aquí abajo en el menú. Hacemos clic, la abrimos y esto es lo que nosotros vemos por defecto. Vamos a tener que irnos a la parte de mercados que encontramos en el menú de abajo y vamos a filtrar arriba otra vez por la criptomoneda de Chiliz. Vamos a filtrar y vamos a poner CHZ. Aquí nosotros vamos a ver todos los intercambios que hemos visto antes del Chiliz con las otras criptomonedas. En este caso vamos a abrir uno cualquiera, como por ejemplo el del Chiliz USDT, que es el que hemos visto antes también, y vamos a ver un menú muy parecido, un poco más compacto, como es lógico, porque estamos desde un dispositivo más pequeño que el ordenador, pero bueno, vamos a encontrar por defecto un gráfico interactivo donde podremos ver la variación del precio en función de la vela japonesa que nosotros queramos. Si queremos verlo en 4 horas, pues lo vemos en 4 horas, en 1 hora, etcétera. Vamos a poder añadir indicadores también vamos a ver el historial de órdenes, pero bueno, en cuestión a lo que a nosotros nos interesa es comprar la criptomoneda. Vamos a darle a comprar y en este caso se nos abre otro menú similar. Vamos a poder comprar y vender el Chiliz si queremos. En este caso vamos a darle a comprar, vamos a poder elegir la orden que queramos, en este caso la orden market, y luego también vamos a poder seleccionar la cantidad de Tether que nos dejamos y que nos gastamos en comprar el Chiliz. Por ejemplo, si queremos gastarnos pues 1000, pues le damos a 1000. Si queremos comprar 5 millones, pues podemos comprar todo lo que nosotros queramos, si somos Warren Buffett o si somos cualquier persona famosa con un mazo de dinero. Vamos a darle ahora a comprar Chiliz y evidentemente me dice que es una orden fallida porque yo no tengo toda esta cantidad de Tether dentro de mi cartera, pero si la tuviésemos habríamos comprado Chiliz a precio de mercado gracias a esta orden market que acabamos de realizar. Bien, tigres, una vez hemos aprendido a comprar desde el dispositivo móvil, vamos a cerrar esta pestaña de aquí porque os voy a enseñar dónde vamos a encontrar esta criptomoneda que supuestamente acabamos de comprar. Bueno, pues en este caso nos vamos a ir a la billetera y nos vamos a ir a billetera Spot. Aquí es donde nosotros, como os he comentado, vamos a encontrar todas las criptomonedas que hayamos comprado y que no estén invertidas, es decir, todas aquellas criptomonedas que hayamos guardado en nuestro bolsillo, metafóricamente hablando. Por un lado encontraremos un balance efectivo donde encontraremos las monedas nacionales como puede ser el euro, el dólar, los rublos, las coronas checas, etcétera, en función del país en el que vivas o en función de la moneda que hayas ingresado por transferencia bancaria o por tarjeta, por lo que sea, ¿vale? Y aquí nosotros abajo encontraremos el balance de criptomonedas en función de las criptomonedas que nosotros tengamos en nuestro bolsillo y que no estén invertidas. Y quiero hacer énfasis en lo de que no estén invertidas, porque al final las criptomonedas yo sugiero invertirlas en los productos que os he mencionado antes en las tarjetas aquí arriba. Si nosotros las tuviésemos invertidas, pues lo encontraríamos en la parte de Binance Earn, ¿vale? En función de los productos, como os comentaba. Si por ejemplo lo tenemos en ahorros flexibles, pues lo encontraríamos aquí. Y si lo tuviésemos en staking, por ejemplo, bloqueado, pues las encontraríamos aquí mismo. De esta manera podríamos acceder a todas las criptomonedas que tenemos tanto en nuestro bolsillo o invertidas dentro de la plataforma de Binance. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.